Freud, ello, yo y superyo, la pandilla interior. Nadie está solo dentro de sí. Esa es la primera noticia incómoda. Uno cree que piensa, decide, actúa como una unidad más o menos coherente, pero basta un impulso importuno, una culpa súbita, una contradicción flagrante para notar que algo no cuadra. Queremos una cosa y hacemos otra. Sabemos lo que conviene y deseamos lo que contrario. Nos prometemos cambiar y repetimos. No es hipocresía, es estructura. Freud le puso nombre a esta guerra silenciosa, no para simplificarla, sino para volverla visible. Ello, yo y superyo no son personajes de caricatura, aunque a veces se comporten como tales. Son fuerzas en tensión, voces que no dialogan de manera democrática. Más bien se empujan, se chantajean, se vigilan. El sujeto no gobierna un reino, administra una pandilla. El ello no pide permiso, no argumenta, no espera el momento adecuado. Quiere ahora, quiere repetir, quiere gozar sin cálculo. No conoce la ley ni el futuro, es infantil en el sentido más radical. No porque sea ingenuo, sino porque no negocia. El ello no habla con frases completas, habla con urgencia, imágenes, impulsos. Es mudo y ruidoso a la vez. El yo aparece como mediador cansado, trata de conciliar lo inconciliable, el empuje del ello, las exigencias del mundo y la vigilancia del superyo. El yo promete orden, pero vive en crisis, se adapta, calcula, posterga, usa el lenguaje, la razón, la estrategia, no busca felicidad, busca sobrevivencia psíquica. Por eso se defiende, racionaliza, miente cuando hace falta, no por maldad, sino por necesidad. Y luego está el superyo. No grita siempre, pero cuando habla, condena. No solo prohíbe, exige. No solo castiga, humilla. El superyo no se conforma con que obedezcas, quiere que te sientas culpable, incluso cuando cumples. Es la voz interior que dice, no es suficiente, debería ser mejor. Así no nace de la ley escrita, sino de la ley introyectada. Padres, maestros, religión, cultura, mirada social. Esta estructura no es un esquema teórico frío, se vive todos los días en el impulso que surge y se reprime, en la decisión que se posterga, en la culpa que aparece sin delito claro. El sujeto moderno no sufre porque no tenga libertad, sino porque tiene demasiadas voces dentro y ninguna se calla. La tragedia de Hamlet no es la duda, es el exceso de conciencia. El drama de Michael Carlon no es el crimen, es la lealtad dividida. Freud lee estas historias como síntomas culturales. El conflicto no está afuera, está adentro, repartido en instancias que no se ponen de acuerdo. La moral no apaga el deseo, la vuelve más retorcida. La ley no elimina el goce, la desplaza. Este bloque no busca explicar la teoría como si fuera un manual, busca mostrar cómo esta pandilla interior opera en la vida cotidiana, en el trabajo mal pagado, en la felicidad prometida, en la rabia contenida, en el placer culposo. No hay sujeto sin conflicto, no hay armonía duradera. La salud no es silencio interno, sino conflicto habitable. Entrar al ello, al yo y al superyo no es ordenar la casa, es reconocer que nunca estuvo ordenada y que, aún así, seguimos viviendo ahí. Freud pensó la vida psíquica como un campo de fuerza, no como una esencia unitaria, sino como un conflicto permanente. Dijo que el ello es la sede de las pulsiones. Pensó que allí no hay orden ni negación. Afirmó que el ello no conoce el tiempo ni la contradicción. El ello insiste, el ello empuja, el ello no razona, exige. Schopenhauer pensó algo cercano cuando habló de la voluntad. No la entendió como elección consciente, sino como empuje ciego, anterior a la razón. Afirmó que la voluntad no busca la felicidad, sino su propia continuación. Freud coincide en el diagnóstico, aunque cambió el lenguaje. Donde Schopenhauer vio voluntad, Freud vio pulsión. Donde uno vio metafísica, el otro vio clínica. Ambos pensaron lo mismo. No mandamos en casa. El ello no es lo malo ni bueno, no es demonio ni niño inocente, es potencia, es empuje vital sin forma moral, quiere placer, descarga, repetición. Freud afirmó que el ello es completamente inconsciente, no porque esté escondido, sino porque no necesita saberse, funciona, actúa, retorna. Cuando el ello irrumpe sin meditación, el sujeto se sorprende de sí mismo. Dice, no sé por qué hice eso, no miente, dice la verdad estructural. El yo aparece como una respuesta tardía. Freud pensó que el yo surge del ello por contacto con la realidad, no nace fuerte, se forma a golpes. Aprende que no todo puede hacerse, que no todo puede decirse, que no todo puede gozarse sin consecuencia.
El yo es un administrador, no crea deseos, los gestiona, no prohíbe por moral sino por cálculo. Unamuno pensó el hombre como lucha, no como armonía sino como contradicción viviente. Afirmó que el hombre es alguien que quiere creer y no puede, que quiere vivir y sabe que va a morir. El yo freudiano vive esa misma tensión, quiere satisfacer el ello, pero debe responder al mundo, quiere paz, pero vive negaciones constantes. No es héroe ni villano, es funcionario del conflicto. El yo usa el lenguaje, razona, planea, miente si hace falta. Freud no condenó al yo por mentir, pensó que la mentira es a veces una defensa necesaria. El yo no busca verdad, busca estabilidad. Su ética es pragmática. Si el ello quiere ahora y el mundo castiga, el yo posterga. Si el superyo amenaza, el yo justifica, vive bajo presión. Borges escribió que el yo es una ficción necesaria. No lo dijo en términos clínicos, pero lo pensó con precisión. El yo es relato, es continuidad artificial, es la historia que el sujeto se cuenta para no fragmentarse. Sin yo no hay biografía, pero el yo no es soberano, es un narrador poco confiable. Freud afirmó que el yo no es dueño en su propia casa, lo dijo con crudeza. Pensó que la conciencia es apenas una superficie. Debajo operan fuerzas que no piden permiso. Esta idea hirió al narcisismo moderno. El sujeto ilustrado, autónomo, racional, quedó en entredicho. El yo no manda, media. Y luego está el superyo. Freud lo pensó como heredero del complejo de Edipo. Afirmó que el superyo se forma a partir de las identificaciones con las figuras parentales. No es la ley externa, sino la ley introyectada. El superyo no solo dice no debes, dice deberías querer otra cosa. Su crueldad no está en la prohibición, sino en la exigencia. El superyo no se conforma con la obediencia. Freud pensó que el superyo puede volverse sádico. Cuando más obedece el sujeto, más exige. La culpa no desaparece con el cumplimiento, se intensifica. Aquí Freud se distancia de la moral clásica. La moral no pacifica el deseo, lo vuelve culpable. Dostoyevsky mostró esta lógica con brutalidad. Sus personajes obedecen y aún así se sienten culpables, no porque hayan cometido un crimen, sino porque desean. Freud pensó lo mismo desde la clínica. El superyo castiga el deseo mismo, no solo el acto. Por eso la culpa aparece incluso cuando no hay falta objetiva. El superyo habla con la voz de lo absoluto, no argumenta, asegura, dice así debe ser, dice eso no se hace, dice no eres suficiente. Borges pensó el infinito como algo que abruma. El superyo funciona de modo parecido. Es una instancia sin límite. No negocia, no se cansa, observa. El sujeto queda entonces atrapado entre tres fuerzas. El ello empuja, el superyo vigila. El yo intenta que la estructura no colapse. No hay síntesis definitiva, no hay reconciliación final. Freud no prometió armonía, pensó la salud como un conflicto menos costoso, no como su eliminación. Schopenhauer sostuvo que la vida oscila entre el dolor y el aburrimiento. Freud observó algo cercano, entre la exigencia pulsional y la prohibición moral. El yo se mueve en ese vaivén. Cuando cede demasiado el ello, aparece la angustia. Cuando cede demasiado el superyo, aparece la culpa. El equilibrio es precario y temporal. Unamuno rechazó las soluciones cerradas, pensó que vivir es mantenerse en tensión. Freud coincidió sin decirle así. El sujeto no se cura eliminando el ello ni silenciando el superyo. Se cura si esa palabra todavía sirve, aprendiendo a escuchar esas voces sin quedar sometido a una sola. En la vida cotidiana esta estructura se manifiesta sin teoría. El impulso que surge se reprime, la decisión que se justifica, el reproche interno que no se apega. El sujeto moderno no está dividido porque está enfermo, está dividido porque es humano. Freud pensó la división como condición, no como patología. El problema no es tener ello, yo y superyo. El problema es cuando una instancia se impone como tiranía, cuando el ello no admite límites, cuando el superyo no admite perdón, cuando el yo se reduce a apagar incendios. Hasta aquí una afirmación clara. El sujeto no es uno, es una pluralidad en conflicto, una pandilla sin jefe definitivo. Freud afirmó que el superyo no es solo una instancia moral, sino una instancia pulsional. Esta afirmación resulta escandalosa si se le piensa con cuidado. La moral que supuestamente viene a contener el deseo participa de la misma energía que dice combatir. El superyo no es negación del ello, es su heredero deformado.
Allí donde el ello exige goce, el superyo exige sacrificio. Ambos exigen, ambos presionan, ambos pueden ser crueles. Freud observó que algunos sujetos sufrían no porque desobedecieran la ley, sino porque obedecían demasiado. Cumplían, se esforzaban, se castigaban y aún así la culpa crecía. El superyo no se apacigua con la renuncia, se alimenta de ella. Cuando más renuncia el sujeto, más ideal se vuelve la exigencia. Esta lógica explica por qué la culpa no desaparece con la virtud, se intensifica. Schopenhauer sostuvo que la negación de la voluntad no conduce a la felicidad, sino a una forma distinta de sufrimiento. Freud llegó a una conclusión similar desde la clínica. La renuncia pulsional no libera por sí misma, produce un resto. Ese resto aparece como síntoma, como angustia, como reproche interno. El superyo recoge ese resto y lo convierte en mandato. No dice goza, dice debería ser distinto. Aquí aparece una paradoja central del psicoanálisis. El superyo no solo prohíbe el goce, también lo ordena. Ordena gozar correctamente, suficientemente, dignamente. Ordena ser feliz, productivo, completo. El sujeto contemporáneo no se siente culpable solo por desear lo prohibido, sino por no desear lo correcto. La culpa cambia de forma, pero no desaparece. Freud pensó que esta exigencia se vuelve más feroz cuando más se debilita la autoridad externa, cuando la ley ya no es clara. El superyo se vuelve implacable. Borges escribió que los laberintos no necesitan muros altos, solo bifurcaciones infinitas. El superyo funciona así, no necesita castigos visibles, basta con no ofrecer salida. El yo queda atrapado entre demandas incompatibles. Si escucha al ello, arriesga el castigo. Si escucha al superyo, pierde el goce. Si intenta satisfacer a ambos, fracasa. Freud no idealiza al yo, lo pensó como una instancia frágil, expuesta, siempre en deuda. El yo no decide desde la libertad, decide desde la presión. Unamuno escribió que el hombre es un ser que se contradice porque vive. No lo pensó en términos clínicos, pero lo vivió como tragedia. El yo vive en esa tragedia a diario. Tiene que elegir sin garantías, tiene que responder sin saber, tiene que sostener una identidad que se resquebraja. Por eso el yo se defiende, racionaliza, justifica, construye relatos. Borges pensó el tiempo como una ficción necesaria. El yo funciona de modo parecido, construye continuidad donde hay fragmentación. Dice, yo siempre he sido así, para tapar la fisura. Freud entendió que estas narraciones no son mentiras morales, sino defensa estructural. Sin ellas, el sujeto se desmorona. Pero las defensas tienen un costo. Cuando el yo es rígido, pierde flexibilidad. Cuando se identifica demasiado con una sola voz, se empobrece. El yo que solo escucha, el superyo se vuelve severo, autocastigador, rígido. El yo que solo escucha al ello se vuelve impulsivo, errático, autodestructivo. La salud no está en elegir en bando, sino en soportar la tensión. Freud pensó el análisis como un espacio donde esta tensión puede decirse, no para resolverla, sino para redistribuirla. El análisis no elimina el superyo, pero puede desnudar su crueldad. No elimina el ello, pero puede darle palabras. No fortalece al yo como tirano, sino como mediador menos ingenuo. En la cultura, esa estructura se repite. Las sociedades también tienen ello, yo y superyo. Hay impulsos o colectivos, hay normas internalizadas, hay relatos que intentan dar coherencia. Cuando una cultura se vuelve excesivamente moral, produce culpa y resentimiento. Cuando se vuelve excesivamente permisiva, produce angustia y desorientación. Freud pensó al sujeto y a la cultura con la misma lógica. No hay armonía sin resto. El cine, la literatura, la tragedia han narrado esta pandilla interior mucho antes de Freud. Hamlet piensa demasiado porque el superyo lo paraliza. Michael Corleone actúa porque ello se impone bajo la forma de lealtad. El drama no está en la elección, sino en el precio. Toda decisión deja una deuda. Freud dijo sin poesía. Toda satisfacción pulsionar implica renuncia. Todo orden implica violencia simbólica. Schopenhauer afirmó que la vida no ofrece redención definitiva. Freud no prometió más. Pensó que el sufrimiento puede cambiar de forma, no desaparecer. El análisis no salva al sujeto, lo vuelve responsable de su conflicto. Y esa responsabilidad no es moral, es existencial.
consiste en no atribuirle todo al destino, a la biología o a los otros. Unamuno rechazó la paz que anestesia, prefirió la lucha consciente. El sujeto que se reconoce dividido deja de exigir completud, acepta que no será uno, que no estará en paz, que no cumplirá del todo, pero también deja de castigarse por ello. La culpa pierde algo de su poder cuando se entiende su origen. Aquí se juega algo decisivo. El superyo se debilita, no cuando se lo combate, sino cuando se lo comprende, cuando se reconoce que su voz no es divina, sino histórica, que habla con acentos heredados, que repite frases antiguas. El superyo no desaparece, pero pierde su aura de absoluto. El ello, por su parte, no se educa, no aprende lecciones morales, pero puede encontrar caminos menos destructivos cuando se lo escucha. El deseo no se calma con prohibiciones, sino con traducciones. El lenguaje no domestica la pulsión, pero la desplaza. Freud confió en ese desplazamiento. El yo, finalmente, no se vuelve fuerte como un general, se vuelve más lúcido como un testigo. Aprende a no identificarse del todo con ninguna voz. Aprende a decir, esto me habita, en lugar de esto soy. Esa pequeña distancia no elimina el conflicto, pero lo hace habitable. Este bloque deja una afirmación sin consuelo. Vivir es negociar con fuerzas que no elegimos, pero también deja una posibilidad, no ser esclavo de una sola. La pandilla interior no se disuelve, aprende, a veces, a no matarse entre sí. En el siguiente bloque, una de estas voces tomará protagonismo absoluto, la culpa, la ley interior, el castigo sin juez visible, ahí donde el superyo deja de vigilar y empieza a condenar. Freud no pensó al sujeto como una unidad reconciliada, sino como una tensión sostenida. Ello, yo y superyo no son etapas que se superan ni errores que se corrigen, son instancias que coexisten, se disputan el mando y dejan marcas. Vivir no es resolver esa disputa, sino aprender a no quedar aplastado por una sola voz. El ello seguirá empujando, no porque sea inmaduro, sino porque es la fuente misma de la vida psíquica. Freud afirmó que allí habitan las pulsiones, y con ellas la energía que hace posible todo movimiento. Sin ello no hay deseo, pero tampoco hay descanso. El problema no es que exista, sino que se le confunda con libertad. El impulso no libera, exige. El superyo seguirá hablando, no porque la sociedad sea cruel, sino porque la ley se vuelve más dura cuando se interioriza. Freud pensó que el superyo es heredero del amor y del miedo a las figuras primarias. Por eso su voz no se apaga con argumentos, no razona, juzga, y cuando más intenta el sujeto cumplir, más se eleva la exigencia. La culpa no es señal de falla moral, es señal de una ley sin medida. Entre ambos queda el yo, no como árbitro justo, sino como equilibrista. El yo no elige desde la soberanía, sino desde la presión. Freud no lo idealizó. Dijo que el yo es frágil, expuesto, siempre en riesgo, pero también afirmó que puede fortalecerse de un modo particular, no dominando a las otras instancias, sino reconociéndolas. Aquí aparece una ganancia decisiva. Cuando el sujeto deja de identificarse por completo con una sola voz, algo se afloja. El impulso deja de ser destino, la culpa deja de ser absoluta, el conflicto no desaparece, pero pierde su carácter de condena. El sujeto ya no es pregunta, ¿qué está mal conmigo?, sino ¿qué fuerzas están operando en mí? Unamuno pensó la vida como lucha sin síntesis. Borges pensó el yo como una ficción necesaria. Schopenhauer pensó la voluntad como empuje sin sentido final. Freud sostuvo todo eso desde la clínica, sin consuelo metafísico. No prometió armonía, prometió lucidez. Y esa lucidez no da paz, pero da margen. Aceptar la pandilla interior no es resignarse, es dejar de exigir una unidad imposible, es entender que la salud no consiste en silenciar voces, sino en escucharlas sin obedecerlas ciegamente. El ello puede hablar sin mandar, el superyo puede vigilar sin torturar, el yo puede mediar sin creerse rey. Ese bloque no cierra con una solución porque Freud no pensó en soluciones definitivas, cierra con una posición. Vivir es sostener un conflicto sin convertirlo en guerra total, y eso ya es bastante. En el siguiente bloque una de esas voces se vuelve dominante, la culpa, el castigo interior, la ley que no necesita policía. Ahí donde el superyo deja de ser estructura y se vuelve peso espiritual. Ahí donde la moral se vuelve sufrimiento. Si este bloque te incomodó, funcionó. Si te reconociste en alguna de estas voces, también.
Este canal no está hecho para tranquilizar, sino para pensar con rigor y sin maquillaje. Vamos a reconocer a Freud sin domesticarlo, cruzándolo con literatura, filosofía y vida cotidiana, no desde el sillón caro, sino desde la experiencia real. Si te gustó, comenta, comparte, suscríbete y recuerda, quien escribe merece el castigo de ser leído. Aquí no prometemos paz interior, prometemos pensamiento.